Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a un tutorial más para hacer una pulsera sencilla, así como esta, de hilo chino. En este caso voy a utilizar este hilo para hacerla de colores, para que no se vea muy seria, y voy a utilizar la perlita negra para que resalte. Miren, esta quedó bien bonita con los corazoncitos al final. Ustedes pueden ponerle la parte final lo que gusten, inclusive hasta pueden ponerle lunetas de corazón o de nombre o de inicial. Y esta quedó bien bonita, miren. Qué bonita se ve, ¿verdad? Ok, pues vamos a empezar. Es un tejido muy bonito, que en lo personal sí me gusta y sobre todo que es bien sencillo. Y queda muy bonita la pulsera. Pueden usar también cristales. Pueden utilizar cristales, perlas, etcétera, lo que ustedes tengan a la mano. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar un hilo base y el hilo que teje. Este, como es el grosor 1.5, que es un poquito más ancho para que quede una pulsera semigruesa, este es el hilo que va a tejer. Y el hilo base va a ser el hilo chino, en este caso de 1 milímetro, que es lo que vamos a utilizar. ¿Cuánto hilo vamos a utilizar de hilo base? Vamos a cortar 80 centímetros. Los 80 centímetros recuerden que son 40 y 40, obviamente, para una pulsera entre 15 y 21 centímetros de largo. Pueden cortar un poquito más, si su muñeca mide unos 23, pueden cortar de hilo base unos 90 centímetros, porque al doblarlo pues ya son 45 centímetros, nada más de cada lado. Entonces yo voy a cortar un poquito más para poder tener el ajuste de lo que voy a usar. En este caso voy a usar lo que es la perla negra. Esta perla negra es del número 8. Ustedes lo que vayan a usar, recuerden verificar que entre por el hilo también que van a usar en este caso. Si van a utilizar uno delgadito, pues la perla 6, la perla 4, 6 y 8 puede quedar. Ya dependiendo el hilo que vayan a usar. Entonces, ¿cuántas perlas voy a usar? Voy a usar 16 perlas para mi medida de 17 centímetros. Si ustedes tienen un poquito más grande la muñeca, entonces van a usar una de 18 perlas más o menos. Con esas es más que suficiente. Entonces, lo primero que voy a hacer pues va a ser ensartar mis perlas de la manera normal. La voy a poner por un solo hilo porque ahorita las voy a distribuir entre los dos. A ver qué está causando sombra. Ahí está. Bueno, vamos a quemar primero que nada. Vamos a hacer un tipo aguja. Se quedó pegado con el encendedor. Ahí está. Y vamos a insertar. Este es lo único así laborioso que es. Voy a insertar 16. Van 2, 3, 4, 5, 6. Como el orificio está bien, 7. No se batalla tanto. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, porque van a ser 8 y 8, ¿ok? Vamos a quitar esto y vamos a poner lo que es el centro de nuestro hilo. Vamos a agarrar nuestros hilos y a llevarlos hacia el centro.
y vamos a empezar a separar nuestras perlas. Entonces son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ahí está. Son 8 y 8 de cada lado. ¿Ok? Bueno, antes que nada voy a verificar mis hilos en la parte de abajo. Les voy a hacer un pequeño nudito para que no se vayan a zafar. Ahorita al último pues lo vamos a quitar para poder hacer la terminación de nuestra pulsera. Entonces nada más vamos a hacer un pequeñito nudo aquí. Sencillo, nada más así. Vamos a llevar nuestras perlas a la parte final. Nudo el hilo. Poner esta cajita y voy a poner cerquita los nudos aquí. Ok. Sí, ¿cuánto vamos a dejar aquí? Vamos a dejar entre 10 y 15. Hola, Fox. Saludos. Vamos a dejar entre 10 y 15 centímetros que vienen representando el hilo que cuelga. O sea, este es el que va a ir aquí. Así. Ustedes ya saben más o menos cuál es la cantidad de la que les gusta a ustedes y que si la quieren así que esté un poco más largo o más corto, ya dependiendo de lo que a ustedes les guste. Yo lo voy a colocar aquí de esta manera. Para esto voy a agarrar mis pinzas. Estas pinzas las pueden comprar en cualquier papelería y las pueden usar ya sea inclusive hasta en una libreta gruesa, esas de pasta gruesa, la pueden utilizar. Y estos broches lo que permite es que como están bien fuertes, nos permite tener bien agarrados nuestros hilos. Pueden utilizar también un tipo de plato. Lo importante es tener bien estirados nuestros hilos, así como este. Ahí se ve bien. Hola Liz, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, vamos a cortar nuestro hilo base. ¿Cuántos centímetros vamos a cortar de nuestro hilo base? Si yo corto 120 centímetros de hilo base, me sale una pulsera entre 15, 21, 22 centímetros hasta 23 centímetros. Entonces yo voy a cortar 120. Ustedes pueden cortar de 100 a 120 dependiendo. Como mi muñeca mide 17, yo al cortar... Hola, gracias por compartir. Con mucho gusto, Gretel. Bienvenida. Gracias por estar aquí conmigo. Yo voy a cortar 120 centímetros, pero va a sobrar. Si tu muñeca mide 17 centímetros, 16 o 15, que puede ser en ocasiones que esté delgadita o si la quieren para una niña, pueden cortar 100 centímetros, con eso es suficiente. El hilo base no está involucrado en el sentido de que la cantidad que ustedes corten, esa va a quedar. Este es el que sí se lleva un poquito de más... se lleva un poquito más de hilo porque es el que va a hacer los nudos, es el que va a cruzar. Entonces voy a cortar 120 centímetros. Ustedes pueden cortar desde 100 a 120 centímetros. Si su muñeca ya mide unos 25 centímetros, que sí puede llegar a pasar, si corten unos 130 centímetros o 140 centímetros, porque igual al doblarlo, pues ya no son esos, son 70 centímetros de cada lado. Si son 140, pues son 70 centímetros de cada lado. ¿Por qué? Porque lo doblo, o sea, no lo corto, lo estoy doblando. Así de sencillo. Ok, voy a agarrar lo que es el medio y voy a empezar a hacer con nudos planos. Recuerden que para empezar a hacer los nudos planos es simplemente la técnica muy fácil. Cruzamos. Esto lo vamos a pasar por arriba. Bienvenida, Nancy. Y vamos a pasar nuestro hilo así. Si ustedes se dan cuenta, antes de cerrar, yo les he comentado en los tutoriales que antes de cerrar nuestro primer nudo vamos a verificar que el lado donde vaya a ir la guía esté más largo que el otro lado. Entonces yo voy a levantar mis hilos para checar que esté más largo el lado que este.
le falta un poquito, le voy a poner un poquito más aquí. Y ya quedó, miren. Ya quedó. Este es un poquito más largo que este. ¿Por qué les digo que hagan eso? Porque en el momento en el que estamos haciendo nuestros nudos, si no le dejo un espacio un poco más largo a donde va el nudo guía, al final se me va a quedar un hilo más grande que otro y no me va a permitir hacer el último nudo. Entonces, este es un tips que, como yo les he comentado, siempre lo he aprendido con la experiencia, dejar siempre un lado más grande que el otro lado. Aquí, como ya está, simplemente apretar mi nudo y voy a empezar a hacer nudo, voy a empezar a hacer gracias, qué bueno que te gusten los colores, están muy bonitos, mira. Son como fosfo, a mí me gusta mucho el color fosfo, entonces por eso casi todo lo hago con este. Vamos a empezar de este lado, que es el nudo guía, y vamos a empezar a cruzar. Llevamos un nudo. ¿Cuántos nudos voy a hacer? Yo voy a hacer la cantidad de 8 nudos o 10 nudos. Llevo 2. Voy a hacer 8, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Fíjense, yo voy a hacer 8 nudos. 8 nudos planos. ¿Qué representa este nudo plano? Este pedacito de aquí, este que ustedes ven aquí, estos que estamos haciendo, son los que van de aquí hacia acá, porque aquí va el broche. Aquí el broche unos 2 centímetros. Entonces, el nudo plano que estoy haciendo es el que va como, por ejemplo, de aquí hacia acá. La cantidad que ustedes quieran dejar, mídanla. Yo hice 8, más o menos me va a quedar por aquí. Entonces, aquí van a empezar mis perlas. Ustedes calculen si quieren las perlas en el centro, si quieren las perlas por una orilla, por donde quieren las perlas. Entonces yo simplemente voy a hacer 8 nudos y ahí voy a empezar a trabajar lo que es ya así los nudos con las perlas. ¿Cuál es el primer paso que vamos a hacer para hacer esa pulsera? Donde está el nudo guía, o sea, aquí donde está el siguiente nudo guía, voy a cruzar mi hilo. Lo voy a cruzar. Lo voy a cruzar y lo voy a cruzar hacia arriba para pasarlo por acá abajo. Voy a subir la perla del lado donde crucé. Voy a pasar el hilo que crucé. Lo voy a pasar hacia abajo. Y voy a emparejarlo con este que acabo de cruzar para que estén los dos juntos. Así. Uno es por arriba y el otro es por abajo. Después, el hilo que está por abajo lo voy a cruzar hacia arriba. Y me voy a traer la otra perlita del otro lado. Y ese hilo que cruzó lo voy a pasar por abajo. Voy a emparejarlo con el otro hilo para que estén juntitos. Y así va a estar. Este lo voy a cruzar por arriba. Y voy a poner la siguiente perla. Y paso mi hilo por abajo. La perla tiene que estar arriba del hilo que paso por abajo. Emparejo con el otro hilo. Cruzo. Este lo paso por arriba. Pongo la otra perlita y paso mi hilo por abajo. Para que abrace la perlita, miren. Vamos a cruzar para que estén parejitos los hilos. Y este lo voy a pasar para arriba. Voy a apretar hacia arriba para que no vaya mucho espacio. Voy a apretar hacia arriba, que quede así. Y va la siguiente perlita. Paso el hilo por abajo.
y voy a emparejarlo con este. Vamos a... Con mucho gusto, Kareli. Gracias por estar aquí. Vamos a ponerlo así. Vamos a cruzarlo. Trato de traerles cosas sencillas, cosas que sí sirven. O sea, porque uno puede hacer cosas muy elaboradas, pero ¿de qué sirve si no lo van a hacer en casa? Entonces es mejor cosas sencillas, que a lo mejor ustedes los vieron en otros tutoriales, pero aquí se los estoy enseñando paso a paso y despacio, porque a veces hacen videos de 30 segundos y yo sé que en 30 segundos pues no vas a aprender una técnica que te lleva una hora en hacerla, por ejemplo. Entonces, por eso a lo mejor pueden ver y pueden decir, ah, este ya me la sé, sí, pero lo que pasa es que yo lo hago despacio pues, para que puedan ustedes tener la oportunidad de hacerlo despacio. Y sobre todo que lo hagan para que lo tengan en casa. Subimos la perlita. Pasamos el hilo por abajo. Y cruzamos. Cruzamos y ahora sí. Subimos la perla. Vamos. Cruzamos. Si vemos que hay espacio, vamos a subir un poquito, miren, ven, para que quede bien apretada nuestra pulsera. Que no haya espacio, que no quede espacio. Ahí, es esta. Cruzamos. Y así con estos colores pues lo pueden combinar con todo. Por eso le ponemos el negro, porque el negro pues siempre viene siendo como que el hilo base, o sea, de nuestra ropa para que combine. Estas pulseras las pueden hacer para niños y en dado caso, esta sí, pues obviamente la cantidad de material es un poquito menos. El hilo base, pónganle que sean como unos 50 centímetros para que sea 25 y 25 y ya para tejer unos 60, 70 centímetros, dependiendo de la muñeca del niño o la niña con la que vayan a hacer, porque igual le pueden poner cristales y y puede ser para niño, o se le pueden poner perla negra para niño, cristales para niña, o inclusive caritas. Ahorita estaba buscando yo, tengo dijes de caritas y dije, el agua de caritas amarillas, no sé si las han visto, pero dije, bueno, se va a ver muy, como son muchas, pues se va a ver rara, o sea, si ponemos lunetas de caritas, pues a lo mejor nada más que sea así la mitad. Hola, acabo de llegar, señora. Tengo 9. ¿De qué país eres? No sé, no sé. Como quiera, el tutorial, en este caso, Elena, se va a quedar tú te metes a mi canal y le pones en vivo, así en las opciones. Ya ve que vienen los shorts, los videos y también viene el en vivo. Ahí te vas a meter. Ahorita terminando el video, unos 10 minutos y ya ves tú desde el inicio. Ok, muchas gracias por tus corazoncitos. Bueno, entonces fíjense, aquí ya terminamos, ya no tengo más perlas, ya hice todas las perlas que tengo. ¿Sabes qué, Elena? También tengo tutoriales donde estoy explicando, métete en mi canal y ponle en videos, hay un tutorial donde dice empezar desde cero. Entonces ahí enseño desde cero, como dice el título, la cantidad de hilo que tienes que usar según tu medida, cuáles son el nudo que es el principal, ¿verdad? El que usamos para las primeras pulseras que hacemos. Entonces te va a ser de gran utilidad. Lo acabo de publicar hace como un mes, así que está luego con unas pulseras rojas. Ok. Bueno, entonces fíjense, aquí ya terminamos, ya no hay más, ¿verdad que ya no hay más? Sí, no sé, sí, no hay problema.
No sé qué puso ahí, lo bueno es que ya me interesa mucho ese tema. Claro que sí, vas a aprender mucho. Es que yo les había enseñado que, mira, hice este estilo con esta terminación y hice esta combinación. Entonces, el tutorial de estas pulseras se va a quedar grabado y así ya lo puedes ver más detenidamente, y también te invito a que andes en mi canal para que puedas ver más consejos y tips que tengo publicados por ahí. Bueno, entonces fíjense, aquí pues ya vamos a hacer, gracias por tus reacciones, aquí ya vamos a hacer lo mismo que está aquí, que son 8 nudos aquí hicimos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí yo voy a cruzar y voy a pasar el nudo por acá, así. Y luego voy a hacer lo que es el nudo plano. ¿Cómo empezamos el nudo plano? Si ustedes se fijan, aquí queda el nudo guía. ¿Se fijan? Aquí está un nudito, que es el nudo guía. ¿Qué me indica a mí? Que es el lado en el cual voy a hacer el siguiente nudo. Entonces paso este por arriba, cruzo este por abajo, lo saco por aquí y voy a hacer mi primer nudo plano. Aplasto fuerte, lo llevo hacia arriba, que quede apretado, aprieto bien y ya tenemos nuestro primer nudo. ¿Cuántos voy a hacer? La misma cantidad que yo hice aquí. Si aquí yo hice 8, aquí voy a hacer 8. Bienvenida Mayara Hidalgo. Va 1. 2. 3. 4. 5. Gracias por tu reacción. 6. 7. El video lo pueden ver desde un inicio, se va a quedar grabado en los videos de en vivo. Y 8. Pues ya terminamos aquí. Nuestros 8 nudos. ¿Ok? Vamos a apretar estos últimos nuditos que hicimos. Vamos a apretarlos, que quede bien apretadita nuestra pulsera. Vamos a apretar de este lado y quedó bien apretada. ¿Por qué tenemos que apretar? Porque agarra mejor forma al cerrar. Ay, Alex, bienvenido. Saludos desde Colombia, Armenia. Fíjate, desde allá nos ven. Muchas gracias por estar aquí. Miguel, no te entiendo tu comentario. Ya no quiero hacer comentarios porque me hicieron bromitas de que me saludas a mi primo y ponen un nombre que yo ni sabía. Ya me da miedo el chat, y como no tengo quien lo esté vigilando, pero no, hombre, están tremendos para poner esas cosas. Bueno, entonces aquí vamos a apretar bien, bien. ¿Por qué apretamos al final de la pulsera? Muchas personas simplemente hacen el nudo y así lo dejan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros lo dejamos así, se va a desbaratar, aunque lo quememos. Entonces, si apretamos bien, es más difícil que se desbarate. Vamos a cortar ya para terminar nuestra pulsera. Cortamos como menos de medio centímetro. Cortamos de este lado y vamos a quemar. Hacemos nuestro hilo base lo más lejos posible de donde vamos a quemar. Y vamos a quemar con la parte transparente. Y ya vamos a terminar nuestra pulsera. Vamos a checar más o menos cuánto me queda en la parte de atrás para hacer nuestro nudo. Y aquí yo le voy a poner unos 2 centímetros para que ya quede nuestro Miguel Ángel. Para que nos quede nuestro nudito ahí. La pueden usar, ¿saben con qué? O sea, por decir, a los varones que les gusta lo que es la piedra
Ay, es una piedra que trae como perforaciones, muy bonita. Se me fue el nombre. Ese tipo de piedra la pueden usar con hilo negro. Volcánica, se llama volcánica. Un saludo desde Perú, Ana. Pues es que dice Alejandro y lo dice, me llamo Ana. Pero un saludo desde Perú. Pues hasta allá nos ven, fíjense qué bonita es la tecnología cuando se usa bien. Miren qué bonita queda ahí de fosfo y acá rosa. Pero ya el que quieran usar ustedes. Pero miren qué bonita se ven, qué bonitos son los colores. Y bueno, lo que vamos a hacer va a ser un nudo de barril. Para esto voy a utilizar pues el nudo. Yo siempre les he recomendado que para hacer vamos a, primero que nada vamos a verificar que esté aquí bien. Ahí está bien. Sí, ahí está parejito. Ahí quedó. Yo siempre les he recomendado que para hacer el broche final utilicemos el hilo, el delgadito, porque quema muy bien y queda bien apretado. Soy nueva, que el número, en el principio del video se va a quedar, ahí vienen todas las instrucciones. Cuando termine el video, va a quedar en los videos de en vivo. Si puedes, ahí lo verificas y te vas paso por paso a los materiales y lo que estoy usando. María Torres. Ah, pues muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a hacer lo que es el nudo de barril. Vamos a cruzar nuestros hilos. Vamos a utilizar, como les digo, yo les había comentado que usaran de porque quema muy bien, pero como nos sobró hilo, pues vamos a utilizarlo. Como a mí sí me quedó un espacio considerable, lo que voy a hacer es que voy a hacerlo como de 1 centímetro y medio. Y voy a utilizar lo mismo que me sobró para ahorrar. Con gusto, María Torres. Vamos a hacer un tipo ojal, así. Y vamos a ponerlo arriba de los 4 hilos. Vamos a verificar que los hilos que no estén revueltos, sino que estén bien parejitos. Así. Y ya cuando estén así, ahora sí vamos a poner el ojal. Recuerden que la parte corta va arriba y la parte más larga va abajo. Gracias por sus reacciones. Va abajo porque es la que va a enrollar y al final de cuentas esta es la que vamos a estirar. Entonces vamos a agarrar nuestro ojal, vamos a ponerlo aquí sobre nuestros nudos y vamos a empezar a enrollar. Vamos a enrollar con la parte larga, como les dije. Vamos a acomodar nuestros hilos bien y vamos a empezar a enrollar. ¿Cuánto vamos a hacer? Ya dependiendo de ustedes, cuando se midieron la pulsera, el espacio que quedó entre su muñeca, ustedes ya saben si hacen 1 centímetro, 1,5 o 2 centímetros, dependiendo lo que les haya quedado, cómo les haya quedado el espacio. ¿Para qué hacemos esto? Para poder tapar lo más posible nuestra muñeca, que no se vea tan sola, sino que se vea con el hilo. Entonces vamos apretando aquí. Yo creo que ya con esto es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si ya es mi última vuelta, acomodo mi nudito de barril y lo vamos a pasar por el ojal. Vamos a pasarlo por aquí. ¿Qué es lo que va a hacer el ojal? Ahorita que empecemos a estirar. El ojal lo que va a hacer es que va a irse cerrando y se va a traer este hilo, que fue el que enrolló, y lo va a llevar hacia el centro del nudo de barril. Entonces va a ser bien difícil que se le zafe. Entonces vamos a ir estirando el cortito, el que les dije que quedaba corto, y aquí es donde vamos a empezar a ver que va a empezar el ojal a hacerse más angosto. Aquí está el nudo que enrollaba, aquí no lo he soltado. Entonces vamos a estirar así, porque pues obviamente se enrolla. Hola, buenas tardes. Ninfran, bienvenido. Pues ya, bienvenido, ya vamos a terminar. Pero bienvenido, se va a quedar el video ahí completo. Entonces vamos a estirar nuestro hilo y se va a ir haciendo el ojal más chiquito, y aquí es donde va a arrastrar este lo va a arrastrar y lo va a poner hacia adentro. Al estirar, vamos a estirar. Este tipo de nudos les digo que se lo recomiendo más que el otro, porque
es más difícil que se zafe. Fíjense, ya va a empezar el nudo a entrar. No sé si se fijan, ya va a empezar a entrar y va a arrastrar este hacia adentro. Ahí está, ya lo arrastró hacia adentro, miren. Entonces vamos a seguir estirando hacia adentro y le vamos dando vuelta. Y aquí es donde ya dejamos que este nudo más o menos viene dando como por aquí, ya lo vamos a cortar y vamos a cortar el otro extremo y ya quedó nuestro broche de nudo de barril. El tutorial lo voy a traducir, nada más que ya se cargue el día de mañana, lo pongo en inglés, las instrucciones, para que todas aquellas personas que nos visitan de otros países con otro idioma tengan también la oportunidad, si les gusta el video, de la forma en la que explico. Vamos a quemar con lo transparente. Hay que tener mucho cuidado con el hilo base. No lo vayan a quemar, porque si lo queman, pues ya van a tener que hacer toda la pulsera otra vez. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con el hilo base. Amina. Un poquito difícil el nombre, pero bienvenido o bienvenida. No sé de qué país sea, porque está raro el nombre. Pero esto es lo bonito del internet, que nos conecta con muchas personas. Bueno, aquí vamos a cerrar, vamos a terminarlo ya. Aquí quedó. Siempre que vamos a hacer la terminación, o sea, la parte donde ya final, hay que checar que no haya nudo aquí, que no haya nudo acá, porque si hay nudos y nosotros no le cerramos bien la pulsera y se quedan los nudos ahí adentro mal acomodado, al momento de nosotros hacer la terminación nos puede quedar chueco. Entonces vamos a verificar que no haya, que esté todo bien estiradito el hilo. Esa es la clave para que nos quede bien la parte final. Entonces vamos a hacer la aguja. Estamos. Y vamos a poner, ustedes pueden poner lo que ustedes gusten, caritas, o pueden poner perlas, cristales, o simplemente no ponen nada, como ustedes se les haga más mejor. Pues estoy haciendo ya las pulseras, se va a quedar el tutorial, puñuelita, para que ahí lo ves en los en vivos, ahí lo buscas, una pulsera con un tipo de tejido diferente. Ahorita pongo las demás. Entonces este lado ya nos quedó, vamos a poner del otro lado. Estas son las pulseras que hice en otros tutoriales, en otras plataformas. Y ya me pasé aquí con ustedes también, para no dejar. Ahí está. Estos corazoncitos, voy a hacer un tutorial con estos corazoncitos. Lo que pasa es que ahorita en la terminar dije yo, ¿qué le pongo? ¿Qué le pongo? Pues deja ponerle unos corazones. Pero estos los voy a utilizar para hacer un tutorial. Tengo una idea en mente de cómo utilizarla con un cristal en medio. Entonces voy a hacer el tutorial nada más teniendo una chance, para que vean que esos corazones los voy a usar después. Y vamos a tratar de hacer lo más posible igual, igual que aquí. Entonces más o menos lo voy a agarrar de aquí y le voy a hacer los dos nudos. Gracias por sus reacciones, qué amables. Todo eso nos ayuda a todos los creadores, siempre háganlo, porque detrás de todo el esfuerzo, créanlo, es una satisfacción para nosotros el que les pueda gustar algo que hacemos, que obviamente pues nos gusta. A mí me gusta la bisutería, pues siento bonito cuando me ponen algún comentario positivo. Cuando me ponen un comentario negativo, pues ahí hay que tomarlo de buena manera y mejorar, porque es válido tener sentimientos buenos o también, o sea, si nos gusta o no nos gusta, es válido. Pero si a nosotros realmente nos interesa esto, pues vamos a mejorar, ¿verdad? Los creadores digitales así debemos de ser.
siempre mejorar. Y ya terminamos nuestra pulserita. La pueden usar con cualquier, pues como es de colores. Yo siempre trato de hacer negro, no sé si se fijan casi en todos los tutoriales, porque el negro pues resalta mucho y aparte para mí pues es un color que a mí me gusta mucho y se me hace muy elegante. Pero de gusto se rompen géneros, dicen. Bueno, vamos a abrir un poquito más acá y a estirarle más. Estirar de este lado. Y ya quedó nuestra pulsera. ¿Qué les pareció? Aquí quedó. Aquí la tenemos en rojo. Y aquí la tenemos en blanco con negro. Y ya quedó. Igual, pues como les digo, se va a quedar ahí en los en vivo. Ahí lo pueden volver a ver desde el inicio y ya mañana o pasado lo traduzco en otro idioma para que para nuestros visitantes también tengan la oportunidad de escucharlo en su idioma. Y ya quedó. Espero les haya gustado. Gracias por haber estado aquí. Les mando un fuerte abrazo a todos los que son seguidores constantes. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo tutorial. Estoy por subir un tutorial de plumas que me pidieron. Hice una. Déjenme mostrársela. Quizás ya han visto tutoriales, ¿verdad? Pero pues acuérdense que yo lo explico más detalladamente. Entonces voy a hacer otras plumas que ya conseguí el material amarillo con negro, inclusive un dije muy bonito, para que también el niño tenga su pluma. Pero estos ya serán parte de otro tutorial, que ya hice uno, pero me falta hacer otro. Y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Nos estamos saludando. Posteriormente vuelvo a hacer otro en vivo para estar más cerquita y así poder contestar sus dudas o inquietudes. Por mi parte es todo. Que pasen buenas tardes. Nos vemos muy pronto. Les mando un fuerte abrazo. Hasta luego. Bye, bye.